Bueno, buenos días a todos los que están asistiendo a este foro de hoy día, eh, que ya es como el quinto que tenemos sobre una temática que definimos como prioritaria, que era el abordaje del territorio. Lo hemos estado mirando desde puntos de vista distintos, legales, administrativos, eh, instrumentales, de aproximaciones y diferencias, etcétera, conceptuales también. Que el territorio, como hemos visto en otras eh, conversaciones, no es el terreno, no es el terreno para localizar cosas. Territorio es el lugar donde habitan las personas, que no siempre coincide con los límites que nosotros usamos para definir los territorios. Por ejemplo, nosotros definimos a la evaluación de impacto ambiental áreas de influencia. Entonces decimos, mire, hasta aquí los impactos significativos y se define un territorio. eh, con una base legal que dice que tiene que mirar los lugares donde ocurren impactos significativos. Pero también las podemos definir por límites administrativos, o sea, el territorio de las comunas, el territorio de las provincias, de las regiones. Y esos no siempre coinciden con los procesos naturales ni los procesos sociales, porque son límites artificiales que se han establecido con distintos fines. Pero a veces también nos preocupa el tema del agua, entonces hablamos de la cuenca como el territorio generador del recurso. O bien nos interesan áreas puntuales como, por ejemplo, el borde costero y su uso. Y entonces definimos un territorio del borde costero con una cantidad de metros desde el límite del agua hasta hacia el interior, que pueden ser 60, 80 metros, y en algunos casos un poco más, tratándose de la desembocadura. Son todos límites artificiales en el fondo, que son maneras como nosotros miramos, de acuerdo a lo que vayamos a hacer, las áreas o los territorios en los cuales están involucrados. Así podríamos definir un montón de cosas, por ejemplo, las áreas de pobreza, ¿verdad? Que se definen de nuevo, pero de acuerdo a un concepto. Pero la pregunta que nos hacemos, dada la diversidad que tenemos nosotros en Chile, diversidad de personas, de gente, ¿cómo lo ven las comunidades originarias? ¿Cómo lo ven las comunidades indígenas en este caso? Que son los que han habitado este territorio llamado Chile, que no siempre ha tenido la misma estructura, digamos, o sea, que ha ido variando a lo largo del tiempo. Y por eso es que pusimos esta temática de entender un poquito cómo es que comunidades originarias coinciden en su territorio, de acuerdo a qué, ¿verdad? Y para eso le pedimos a Marcela Roca, a quien conocemos hace muchos años, que ha trabajado en el SED, y que ha trabajado en estos temas, que nos contara su visión respecto a esto, como antropóloga de la Universidad de Chile, como diplomada en género, como magíster en antropología y como especialista en temas indígenas, que la conocimos siendo muy joven, más joven de lo que es ahora, trabajando en estas comunidades y viendo de qué manera es que se relaciona con el territorio. Así que estamos agradecidos, Marcela, que haya aceptado conversar. Vamos a tener una sesión especial porque va a ser también más de conversación que las anteriores, que era más de presentación. Y te damos la palabra para que podamos empezar esto, decirle a los participantes que en el chat pueden colocar sus preguntas, sus apreciaciones y las vamos considerando durante la conversación con Marcela. Marcela Roca, por favor. Gracias, Guillermo. Muy agradada de estar aquí con todas y todos ustedes y reflexionar sobre estos temas que me parecen tan importantes en una sociedad compleja, creciente como la que vivimos nosotros y América Latina, porque el mundo ha cambiado, ha evolucionado. Es una característica de la evolución cultural ir avanzando, ir agregando nuevos actores sociales y nuevas contingencias. Me pareció súper importante reflexionar como en tres ámbitos. Entonces, primero quiero hacer como una pequeña reflexión sobre lo que ha sido la evolución de la política pública indígena, porque es súper importante entender cómo desde afuera del mundo indígena se percibe el territorio. Eso es súper importante. Y por otro lado, después quiero entrar un poquito más de lleno en lo que es la cosmovisión indígena y esa relación dialógica profunda que existe entre el mundo indígena y su territorio.
y ahí vamos a tocar varios temas y después hacer una pequeña reflexión sobre los desafíos importantes que creo que tenemos que tener en cuenta para avanzar todos juntos en este tema. Por un lado, la evolución de la política pública indígena es súper interesante. Si uno mira un poquito, toma el tema de la historicidad para atrás y ve los primeros intentos del tema, no eran sobre directamente el tema indígena, sino que había todo un asunto de homogenizar el territorio. Estoy hablando de la década de 1930, en que había una política más de expansión, más de unión territorial y de demostrar que habían símbolos comunes y se trataba en un territorio largo como el nuestro, que sabemos que tiene una gran diversidad geográfica y cultural, eh, se trataba de homogenizar. Y en este intento de homogenizar lo que era lo chileno, lo nacional, lo que nos pertenecía a todos y con los símbolos que podíamos compartir, se invisibilizó el mundo indígena, se invisibilizó eh, las distintas realidades y diversidades sociales indígenas que existían en Chile. Y esto permaneció por mucho tiempo instalado en la política pública. Por ahí hay algunos que dicen que fue a propósito, por ahí hay algunos que dicen que no. No quiero entrar en esa discusión, pero sí es importante hablar de lo que ocurre cuando tú invisibilizas un territorio y cuando invisibilizas una realidad cultural que acontece ahí, ¿no? Eh, Posteriormente se fue avanzando y se empezaron a producir en toda América Latina, no solo en Chile, interesantes procesos de emergencia indígena desde la década del 70, desde la década del 80 y más fuertemente la década del 90. Estos procesos de emergencia indígena hablan sobre una visibilización, pero que no surge de la política pública en sí, sino que surge de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales territoriales empiezan a darse cuenta de la importancia de participar en los procesos de toma de conciencia y de participación social. Y con estos procesos cambia un poco el locus de donde se focalizaba siempre el tema indígena, de estar invisibilizado, de estar formando parte de territorios con actores sociales distintos y con muy pocas mesas de diálogo en torno a esos temas. Cambia un poco el enfoque y se empieza a visualizar todo con un enfoque de derechos. El enfoque de derechos tiene una importancia bastante fundamental para todo el tema indígena porque es una manera de empezar a concebir en el fondo el tema del territorio desde una perspectiva distinta y se empieza a borrar un poco esta cosa de homogeneización y se empiezan a aceptar las distintas diversidades. Y en ese acto de aceptar las distintas diversidades, también se empieza a poner acentos en lo que es la identidad local y la importancia que tiene la identidad local para el desarrollo social. Desde esa perspectiva hay un cambio tremendo. La focalización de las políticas públicas empieza a tomar muchos elementos del territorio donde también hay grandes poblaciones indígenas. La ley indígena ayuda a esto del año 1999 y hay que señalarlo, ese acuerdo enorme que se hizo en el Cerro Ñelol hace años, en ese maravilloso cerro de Temuco, en que asistieron todas las comunidades del sector representando no solo al pueblo mapuche, sino a otras comunidades, marca un antes y un después, a mi modo de ver el territorio, como nos señalaba Guillermo, no solo como un territorio geográfico, sino que marca un gran hito en el sentido en que aflora y pone en la plataforma este hecho de la diversidad que hoy día nadie lo cuestiona, que hoy día se trabaja mucho desde ahí y que hoy día todos los procesos de sustentabilidad asociados al turismo sustentable, la gastronomía sustentable y a una serie de cosas y los proyectos de desarrollo social, de desarrollo agrícola y rural están enfocados en eso
con una mirada desde la diversidad y una perspectiva de género. Pero esto no se logró de la noche a la mañana y por eso hay unos ires y venires, avanzamos y no avanzamos, críticas y no críticas, pero que me pareció importante traerlo a colación. Dentro de ese marco, la ley indígena habla de áreas de desarrollo indígena. En Chile tenemos 11 áreas de desarrollo indígena, lo cual nos habla de la diversidad territorial. Es increíble y podríamos tener más aún, ¿no? Estas áreas de desarrollo indígena son espacios territoriales de desarrollo donde se focaliza la política pública en forma específica y donde tenemos más cantidad de población indígena. Tenemos áreas en Colchán, en el Alto Biobío, en el lago Budi, hasta Cabo de Horno. Entonces, este cambio de la evolución de la política pública es súper importante entenderla, porque esta es la mirada que yo digo desde lo que es la política pública, pero pensemos que paralelamente corrían las sociedades indígenas y los grupos indígenas teniendo que vivir esta forma de estar invisibilizados, esta forma de no tener una gran participación, esta forma de compartir su territorio con muchos actores sociales, de no tener una claridad en el diálogo, en el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, todo fue evolucionando de esta manera y hoy día en Chile tenemos 11 pueblos indígenas reconocidos, desde los mapuches, Selknam, eh, y grupos los CELNAM entraron hace poquito a ser reconocidos por este proceso de autoidentificación. Hoy día las comunidades se están autoidentificando. Me tocó hacer una charla hace años en la Telefónica y habían cabros jóvenes y de repente uno levantó la mano y dijo, mi abuela es CELNAM. Yo me quedé impresionada porque hay un reconocimiento profundo y con mucho orgullo de lo que es ser indígena hoy día, con mucha eh, esperanza y con mucha fuerza, sobre todo en la población de personas que hoy día son jóvenes. Digo hoy día porque los procesos van cambiando, entonces me parece fundamental esto. Y también quería agregar lo último para pasar al tema de la cosmovisión, de la importancia de la historicidad. Generalmente tenemos una mirada que es un poco, a veces suele ser ahistórica, ¿no? Que nos fijamos en el presente, nos quedamos un poco enfrascados en lo que pasa en el presente y eso nos quita visión. Esto es igual que las leonas, que para cazar hay que subir un poquito para ver el panorama. Lo mismo ocurre. Entonces, hay que agregar el componente diacrónico de todo esto que les he ido conversando. Hay que agregar el componente, en el fondo, de lo que ha pasado en el territorio y el sentir de las personas que habitan esos territorios, porque yo puedo hablar desde mi mirada como antropóloga, sin embargo no soy indígena. Entonces es muy importante el trabajo terreno día a día que hay que hacer transversalmente, involucrándose en las comunidades, involucrándose en los territorios. Y por otro lado, la mirada dialógica del territorio, que es profunda con la naturaleza, es un punto que quiero destacar. Esto no significa que solamente las comunidades indígenas que viven en el mundo rural tienen esa mirada profunda con la naturaleza. Esto significa que son sociedades agropastoriles y siempre lo fueron. Y hoy día son sociedades que tienen otras formas también, no solo agropastoril, pero lo básico, fundamental de todo el territorio americano fue que las poblaciones indígenas eran poblaciones agropastoriles. Y este ser agropastoril te genera una forma profunda de dialogar con el territorio desde conocer sus constelaciones, ponerles nombre, desde conocer su flora y fauna, desde conocer el uso de humedales, ríos y arroyos en beneficio, hasta cosas profundas como simbolizar de una manera distinta la naturaleza. Y aquí quiero hacer un énfasis porque cabe a veces un poco la confusión de sentir que las comunidades indígenas que están en lo rural son las auténticamente indígenas, pero el proceso migratorio que hubo en Chile, que incluso algunos autores hasta que hablan del éxodo migratorio en la década del 40, porque obviamente los jóvenes salían buscando trabajo y nuevas oportunidades,
Este proceso em, nos habla de un fenómeno muy interesante, que podemos tener una alta población indígena. Por ejemplo, voy a tomar el caso mapuche. La mayoría de mapuches hoy día están altamente concentrados en regiones urbanas, pero sin embargo han habido muchos estudios y se ha trabajado mucho con representantes mapuches que así lo consignan, en que el ser en el fondo urbano no te quita esa mirada dialógica con el territorio. Es una continuidad. Pueden haber muchos procesos migratorios, pero tu forma de ver la vida, tu forma de organizarte, tu forma de pensar el mundo, siempre va a corresponder a esa cosmovisión. Ese es un fenómeno que me parece interesantísimo a tomar en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas en torno al tema indígena identitario. Y por otro lado, es el acto de reconocer. A mí me llaman la atención las palabras y a veces me resuenan en forma rara cuando decimos pueblos originarios, reconocer, revitalizar. Lo estamos viendo desde nuestra mirada etnocentrista. Con esto no hago una crítica, sino nuestra mirada. Yo no puedo ver el mundo indígena como desde otra perspectiva porque yo no soy mapuche. Sí he trabajado con comunidades mapuches, las conozco, sé su idioma, sé muchas cosas, pero eso no implica que tengo la vivencia interna. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, en todo lo que es el marco conceptual, de lo que hablamos de temas indígenas, tenemos que incorporar mucho más a académicos que pertenezcan a las distintas etnias, a personas jóvenes, mujeres que pertenezcan a las distintas etnias y hacer una co-construcción. Creo que la co-construcción identitaria es súper útil. Hay países como Brasil que así lo han entendido. Hay países muy interesantes que tienen ejemplos de co-construcción muy interesantes y creo que eso da una riqueza muy grande. Por ejemplo, puedo poner en el tema de áreas protegidas algunos ejemplos que me parecen interesantísimos de co-construcción y administración mixta también, como en la Reserva Ecológica Lauca, administrada por grupos aymaras. Y ahí con CONAF haciendo un trabajo conjunto, yo creo que ese es el camino, yo creo que esa es la fórmula, yo creo que ahí hay mucho que trabajar, hay mucho que aprender de experiencia de afuera, que sí ha logrado generar lo que Cardoso de Oliveira, un famoso antropólogo, dice, que son espacios de interconexión cultural. Hoy día no es que el mundo indígena venga y se incorpore 100% al mundo que no es indígena, sino que tenemos que generar espacios de co-construcción, de cruces culturales, donde el patrimonio cultural sea conocido, vivenciado y experienciado por el resto de personas que no pertenecen a esa cultura y donde las mismas personas pertenecientes a esa escultura puedan revitalizar sus símbolos porque ha habido un proceso de erosión cultural. El proceso se ha roto una matriz, un macro territorio. Hay algunos antropólogos que seguimos siendo un poco románticos todavía y hablamos como de esos macro territorios así, con una cantidad de recursos utilizables, intercambios verticales, como era el mundo andino, muy interesante, donde si yo vivía en el altiplano y me faltaba sal, yo bajaba con mi grupo, en el fondo se organizaban así para intercambiar sal con los indígenas de la costa. Esos intercambios verticales se han roto un poco porque en el fondo el mundo cambia, se complejiza y ha cambiado la matriz de intercambio indígena que existía y hoy día hay un mercado que es de otro tipo, hay una serie de variables introducidas y entonces al romperse un poco la matriz original, también ocurre un fenómeno súper interesante que no hay que dejar de lado, que en el propio mundo indígena, a mí me tocó verlo, trabajé bastante con mujeres en comunidades indígenas, hay un olvido, hay un olvido de ciertos temas que les eran propios. Me voy al mundo de la gastronomía, por ejemplo, trabajé
la comunidad Juan Huenchumil Quintupil, en la Araucanía, Padre Las Casas, con las chicas que eran de todas las edades, hacíamos como una especie de colación mientras veíamos todos nuestros temas. Y yo decía, aprovechemos de hacer comida de ustedes. Y el olvido era grande, el olvido era grande. Entonces empezamos a hacer un recuerdo de las recetas de las abuelas y había bastante olvido de la memoria, como lo llaman por ahí, que ya no es un olvido de salud, sino es un olvido de que hay ciertas cosas que no fueron valoradas y se van perdiendo. Y ese es el rol cuando decimos revitalizar la cultura, es precisamente volvernos a acordar de lo que estaba en el territorio, de lo que estaba ahí y volver a utilizarlo. Y eso es muy fuerte, por ejemplo, en el mundo de la salud. Hoy día a mí me causa mucha emoción y mucha admiración que se esté incorporando todas las sabidurías indígenas en torno a, a los conocimientos de las machis sobre hierbas naturales, curaciones y usos específicos para esto. Y eso ya se está incorporando en los consultorios. Incluso tú en el área de la Araucanía puedes pedir específicamente esas horas, están ahí ya para tomarlas, están ahí y es parte de todo esto. Lo mismo ocurre con el idioma. Si dejamos que el idioma vaya desapareciendo, van desapareciendo símbolos profundos que no se pueden rescatar nunca más. Por eso rescatar el idioma es una de las características más importantes a mi juicio. Hoy día hay un movimiento grande trabajando en toda la Araucanía en el tema de hacer el mapudungún como idioma oficial. Se ha logrado hacerlo por lo menos idioma oficial en dos comunas, en Galvarino y en Nueva Imperial. Sin embargo, esto tiene que replicar más y aún más. Cuando replicamos aún más, somos un país consciente de nuestras raíces y consciente de nuestro presente, porque lo indígena no es solo originario de la época previa a la llegada de los españoles, ¿no? Y de ese contacto que hubo, sino que también es hoy día, los jóvenes que están hoy día ahí en el territorio, manteniendo, sosteniendo su cultura, las mujeres en las organizaciones sociales que están sosteniendo su cultura, los loncos, la organización sociopolítica al interior de las comunidades, que también no es perfecta, también tiene roces internos, también hay temas. Entonces, entender todo esto a mí me entusiasma y me hace ver que tenemos mucho que trabajar y además que tenemos mucho que mostrar también como país, ¿no? El entender que el turismo sustentable sí es una vía hermosa de emprendimiento para las comunidades, en las realidades locales, el entender que la gastronomía étnica también da mucho, que la medicina ancestral también da mucho, que todo esto nos va abriendo a situaciones muy interesantes, muy interesantes. Y desde ahí yo he reflexionado siempre bastante sobre cómo hacer para que estos procesos migratorios que han ocurrido también al interior de las comunidades sean un ir y venir. Las personas y destacar eso, que se van de sus comunidades indígenas, vuelven. Por eso es que la fiesta de la Tirana es tan enorme, que las fiestas locales en Colchane y en todas las partes, en mismo Chiloé, sean tan enormes y que esos pueblitos que tenían 100 personas, cuando es la fiesta patronal o lo que sea, se llenan de su gente que vuelve a sus comunidades y que están en permanente contacto. Eso existe. Una persona que se va de su comunidad indígena nunca deja de ser indígena. Eso es un continuo y en todo mi trabajo de arte experiencia que he tenido en terreno, a mí me ha emocionado mucho ver eso y ver cómo los jóvenes están rescatando esos símbolos hoy día para abrir un camino distinto, un camino tal vez con una conciencia mucho mayor identitaria y con una valoración patrimonial que no es solo la valoración que viene desde las instituciones formales, sino una valoración auténtica, porque creo que hay un gran desafío, gran desafío en que si tú
reconoces desde el mismo mundo indígena toda esta identidad cambiante y nueva, porque ha cambiado. Hoy día voy a poner un ejemplo, se hacen en el fondo rituales, por ejemplo, está el Guillatún, están una serie de el Año Nuevo Indígena que hace poquito pasó. Y hoy día tú ves que lo que se utiliza es moderno. Tú ya no prendes el gran fogón a la espera de todo, de la vuelta del sol. Hoy día usas los fósforos, hoy día ves botellas de Coca-Cola, ves esto, ves lo otro. Los elementos que se usan son modernos. Nadie se viste necesariamente con los atuendos antiguos, pero lo que permanece, y ahí quiero llegar, es la simbología profunda. La simbología profunda y la cosmovisión nunca va a desaparecer. Y eso es un legado que se pasa de generación en generación. Entonces, lo no escrito cobra validez y cobra una validez profundo. El Nutram, relatar es no olvidar, que dicen las mujeres, que a mí me encanta y lo retoman las grandes poetisas mapuches que son espectaculares. Recomiendo leerlo. eh, Nutran, relatar es no olvidar, es algo muy bonito, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es tal vez lo que estamos haciendo ahora, aquí, relatar, relatar, no olvidar, no olvidar, y ahí en ese proceso de no olvidar y de en el fondo, adaptar a la modernidad que tenemos hoy día, tenemos un desafío en que los actores sociales diversos del territorio, porque hay que aceptar que es así y así debe ser para tener un buen funcionamiento y una buena gobernanza, esos actores están entendiendo esto. Entonces es súper bonito ver cómo hoy día las mesas de diálogo se han abierto, cuando, por ejemplo, viene el Plan Nacional de Cambio Climático, que me tocó trabajar ahí. eh, Empiezan a decir, bueno, vayamos a los territorios a preguntarle a la gente qué opinan del cambio climático, cómo ven ellos el cambio climático. Y no solo le preguntemos a la gente en los territorios, que son los representantes oficiales de los territorios, incorporemos a las mujeres que a lo mejor no siempre tienen un alto grado de participación en el mundo indígena. Entonces, incorporemos a gente joven. Entonces, veamos quiénes son los representantes y hablemos con ellos. Y hablemos con ellos, incorporémoslo en estas formas. Y lo mismo ocurre a nivel municipal, a nivel ministerial, cuando tenemos estas grandes mesas de diálogo en los COSOC, decimos, incorporemos esas miradas. Es súper necesario incorporar las miradas sentidas porque a mí me tocó una experiencia trabajando con el GEF en una comunidad, en Mayllín del Treile, en Lonquimay, en que yo fui y iba a dar una charla, una cosa, pero resulta que en la reunión estaban los puros líderes comunitarios. Y yo, que mi ojo siempre va al tema género, como que me faltó mujeres. Yo dije, va, qué raro, ¿qué habrá pasado? Y en el fondo habían dos o tres mujeres y después me dice, es que nuestras necesidades son distintas a las necesidades que está planteando la comunidad para el proyecto. Yo dije, ojo, aquí hay algo importante. Y entonces después empecé a hacer grupos de encuentro con las mujeres y ahí empezó a salir una realidad muy increíble que no es única de ese sector, que hoy día hay mucha mujer sola en las comunidades porque sus hijos han migrado, porque se han separado, etcétera, etcétera. Y acordémonos que la línea es patrilocal, por tanto, la mujer que se separa está obligada a volver a su comunidad, a una comunidad que ya no la conoce, que ya no le incorpora, y ahí hay un gran tema, una gran realidad también que trabajar. Entonces, obviamente, las necesidades a la hora de ponerlo en el tapete, qué es lo que hay que hacer en los proyectos de desarrollo, también tienen que tener esa mirada, qué es lo que pasa al interior de las comunidades, porque las comunidades tampoco son homogéneas, también tienen diferencias y también tienen en el fondo representantes que a lo mejor todavía lo femenino hoy día se está incorporando cada vez más en el mundo indígena, es así, pero hay mucho todavía que trabajar en ese plano y hay mucho que mirar y una mirada en el fondo de que no solo los representantes oficiales es lo oficial del mundo indígena, sino que el mundo indígena también tiene una gran cantidad de gente que a lo mejor
con su día a día forma cultura y forma patrimonio cultural. Es súper interesante el tema del patrimonio cultural y creo que esto es interesante entender que el patrimonio es material e inmaterial, que no solamente es lo que veo, sino también es esta oralidad que yo les digo, todas estas leyendas, todas estas refranes, todos estos dichos que hay. Entonces, destacar y en el fondo cada vez ir revitalizando ese patrimonio nos va abriendo a una forma más diversa y profunda de conocer la cultura indígena, de apreciarla, eh, pero también nos va permitiendo que esa cultura vaya hablando del cambio, del paso del tiempo. Hoy día hay muchos jóvenes que no sabían las leyendas, que no sabían los mitos, y hay muchos viejos que están haciéndose cargo de transmitir ese patrimonio. Lo mismo ocurre en Isla de Pascua, donde hay un gran movimiento también de revitalización cultural, sobre todo en jóvenes, de revitalizar la música, de revitalizar los tatuajes que les encantan. Entonces, la simbología que hay detrás, porque detrás de los tatuajes hay toda una historia de la isla, ¿no? Cuando vemos en el fondo estos taconas que son circulares, nos habla de los procesos migratorios de la isla. Cuando vemos eh, en el fondo el gaviotín, nos habla de la llegada de otras etnias. Entonces, hay información maravillosa, lo mismo en los tejidos. A mí me ha tocado muchísimo por mi experiencia trabajar con artesanas mapuche. eh, que han ido hasta la Feria de Sevilla con mucho orgullo, han sido declaradas tesoros de la humanidad, imagínate. Y estas artesanas, a través de esta enseñanza que me hicieron de los tintes naturales, de con qué se teñía tal lana, de cómo iban a recoger a los bosques las lanas, de la importancia que los bosques no sean talados para poder seguir recogiendo las tinturas, para poder hacer los mordientes. Entonces, en esa ruta que empezamos a avanzar con las artesanas, también fui conociendo la importancia de la simbología, cómo en los tejidos mapuches es muy difícil encontrar un caballo, una espuela, cómo en los tejidos mapuches lo que ocurre en un lado del tejido tiene que verse en el otro lado, porque es la dualidad indígena, cómo conciben el territorio también, porque hay un territorio alto y un territorio bajo. Intercambio de recursos y eso está plasmado en los tejidos, está plasmado en los tejidos y me dice, usted nunca puede hacer un tejido de una línea nomás. Lo que ve en un lado del poncho o de la manta cacique, lo tiene que ver en el otro lado, porque el territorio es amplio. A mí cuando conocí esa forma de ver los tejidos, hoy día veo tejidos mapuches y jamás se me habría ocurrido eso, ¿no? Jamás lo habría leído porque no lo sabía. Pero la manta cacique es una demostración del territorio. Estas cruces maravillosas, escalonadas, son la forma en que las personas se sientan en el Guillatún. Hay Farón, que es un investigador que trabajó antiguamente en la Araucanía, describió muy bien eso, conjuntamente con muchas personas indígenas. Entonces, si aprendemos a leer la simbología, aprendemos que también ahí hay mucho elemento del territorio, de la forma de organizar, de la forma de conocer, de la forma de vivir de estas comunidades, ¿no? Em, Creo que hay muchos avances que las universidades también han ayudado bastante en eso, que se han hecho muchos estudios al respecto. Creo que el mundo universitario también ha entendido la importancia, pero sí creo que a veces se ha quedado más puertas adentro cerradas, eh, que nos gusta a veces demasiado la palabra y ha faltado una difusión de ese conocimiento. Yo creo que el conocimiento del mundo indígena tiene que ser transversal y democrático,
no puede quedarse guardado en unos anales muy interesantes y muy detallados investigativamente, que son maravillosos. Tiene que salir a la luz a través del folclore, por ejemplo, que es una manifestación que algo que a la gente le gusta mucho, llega mucho. Tiene que estar en las escuelas también, en los programas transversales de estudio, tiene que estar instalado en todos lados. O sea, tenemos que sacar el academicismo, y no es una crítica hacia el mundo académico, porque he trabajado mucho en él, pero creo que hay que hacerlo circular. No sacamos nada de tener mucha experiencia, muchos datos sobre simbolismos, temas indígenas, de usos de colores, usos de tinturas, usos de una serie de cosas, si no lo dejamos circular, si no lo mostramos, si no hacemos que esto dialogue en todos los ámbitos. Yo creo que un poco por ahí va mi reflexión. Eh, Creo que el gran desafío para mí es volver a hacer este diálogo profundo con la naturaleza, que no es un diálogo en que solo tenga que estar el mundo indígena, sino que creo que hoy día el desafío es sentarse todos en la misma mesa de injerencia, porque finalmente eso es lo importante. Las personas que tienen injerencia en el cambio, eh, y considerar en los proyectos que se realizan que es una labor de todos proteger el medio ambiente, que es una labor de todos proteger la flora y fauna nativa, que es una labor de todos eh, difundir las sabidurías ancestrales, porque en la medida que lo hacemos, crecemos como país y en el marco internacional somos más valorados aún. Tú ves que los países que tienen esta conciencia en el tema indígena, como Colombia, Colombia tiene una gran experiencia en este tema, igual Brasil, logran visibilizarse en el mundo de otra manera, logran dialogar de otra manera. A mí me tocó ir a la FAO hace mucho tiempo atrás a un encuentro internacional que había sobre temas indígenas, de políticas públicas indígenas. Fue interesantísimo. Líderes de indígenas de todos los países de América, hasta de Canadá. Y lo interesante es que cuando estábamos ahí, fueron 3 días ahí dialogando cosas, eh, se levanta un representante colombiano y dice, a mí me ha llamado mucho la atención eh, el tema que cuentan acá, porque habían representantes también mapuches, aymara, de Rapa Nui, y esta pugna que hay en Chile un poco, interesante, y lo cuento porque también son temas que hay que ir como tomando en cuenta de que quién gana más el tema de atributo indígena para las políticas públicas y para todo. Entonces dice, me doy cuenta que hay grupos que tienen como más importancia sobre otros y que además está un poquito atravesado de temas reivindicativos y que no hay una unión en otros términos. Nosotros en Colombia, dijo, hemos entendido que la diferencia cultural indígena es algo que suma y no algo que resta. Y nos hemos incorporado, y ellos tienen de hecho organizaciones muy grandes, igual que Ecuador, eh, en que se incorporan todos. Yo creo que ahí hay que trabajar todavía más acá. Hay que trabajar en esos temas, hay que trabajar en que lo indígena es todo, todos los grupos indígenas, no solo un grupo, sino que todos los grupos. Obviamente que todo el tema de derechos consuetudinarios, de reivindicaciones indígenas sobre el agua, sobre el territorio, es súper válido y es una de las grandes cosas que hay que resolver y que se ha ido resolviendo. Con nadie ha hecho un trabajo ahí no menor, con críticas y no críticas, eh, y que esos fondos de agua, fondos de devolución de tierra son súper necesarios, pero también en el mundo interno hay como ver que se está priorizando a unos más sobre otros. Entonces, yo creo que ahí todo eso se tiene que conversar. Las cosas cuando se conversan se van aclarando. Así que me pareció interesante la mirada que él hacía sobre sus comunidades indígenas y cómo ellos habían tratado de hacer movimientos muy de unidad porque se daban cuenta que era lo que lograba permear
a al resto de la cultura y traspasar estos valores que son tan importantes y estos símbolos. Siempre me detengo en los símbolos porque creo que son vitales para la transformación y el cambio. Así que por ahí quería ir mi reflexión y no sé si hay algo que agregar. Ah, y se me quedaba en el tintero. También el tema indígena también toca un poco el mundo afrodescendiente. Es un mundo que también sufrió mucha invisibilización y hoy día con el convenio 169 que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribus afrodescendientes, en Chile tenemos un legado afrodescendiente súper importante, sobre todo en las comunidades de Arica, Parinacota, Iquique, y que han sido un aporte muy grande en términos de bailes, de música. Hay mucho que conocer ahí. Y, y bueno, estamos además teniendo también atravesado un montón de variables nuevas. También tenemos una población afrodescendiente que no es propia nuestra, pero que también está trayendo muchos elementos culturales interesantes y se está produciendo una nueva fisonomía identitaria que es muy interesante. Entonces creo que frente a esos hechos hay que ir reconstruyendo matrices que están erosionadas, hay que ir valorando cosas. Entonces, como que hay harto trabajo que hacer, lo cual me parece muy motivante. Y, y creo que es también súper importante incorporar los elementos también que no son ajenos a lo indígena, que están también permeados ahí, como es las inseguridades, el narcotráfico, la violencia. Están ocurriendo hechos que sin duda han ido modificando y son un desafío para las mismas organizaciones indígenas, cómo mantener sus comunidades libres de estos asuntos, cómo unirse en torno a una serie de cosas. No son hechos aparte, entonces todo lo transversal que nos pasa como sociedad también está permeando el mundo indígena y las soluciones son conjuntas, ¿no? Así que por ahí iba mi reflexión. Gracias, Marcela. Muy interesante. ¿Hay alguna pregunta ahí, Francisca? Sí, tenemos un comentario seguido de un par de preguntas de Veamos. parte de Paula Altamirano, que dice, coincido en que se ha avanzado mucho de manera legal y política en considerar la opinión de los indígenas, pero siento que en la vida pública siguen estando poco visibilizados. A mí me impresionó mucho cuando en televisión abierta vi mujeres y hombres indígenas con ropa tradicional para decir discursos que mostraban sus anhelos y miedos. Pensé que se marcaba un cambio, pero creo que fue algo que después disminuyó. Y en base a eso pregunta, ¿esto es muestra de que hay un sistema que los invisibiliza? ¿Cuál es su visión en torno a esa visibilidad en los medios de comunicación? Siento que se habla mucho de ellos, pero sin ellos. Mm, Súper interesante la reflexión, totalmente de acuerdo. Creo que hay como dos ámbitos. Creo que se ha logrado en el mundo de la representación política generar curules parlamentarios especiales para los grupos indígenas, lo cual es súper bueno. Bolivia lo viene haciendo hace años de años. eh, Tiene una población indígena mucho más alta que la nuestra, pero eso se ha ido logrando. Es algo que no lo teníamos y que en su momento cuando uno escribía sobre la necesidad de tener curules especiales parlamentarios para los indígenas sonaba como una cosa que la gente un poquito se subía de hombros y se espantaba. Hoy día ya está incorporado eso. Por otro lado, sí encuentro que los medios de comunicación em, hacen muchos programas, muchas cosas sobre el tema, pero falta una instrucción. Yo creo que tenemos que educar. Yo creo que la respuesta para mí es la educación en torno a lo que es lo indígena, pero a través de personas que sean indígenas. Tenemos que incorporar que los mismos representantes de sus comunidades, en el fondo, eduquen a la población en torno a lo que es ser indígena, a los símbolos, a la percepción del mundo indígena. Y yo creo que si no es hecho a través de ellos, es más difícil que llegue.
porque la mirada tiende a ser etnocéntrica, tiende a dejar de lado muchas cosas. Entonces hoy día tenemos que educar y tenemos que cada vez en todo lo que hagamos, centros de estudio, lo que sea, incorporar más esa mirada. Ok, tenemos otra consulta ahí, ¿no? Sí, de Catalina Morales. Dice ella que es cientista política y con el Departamento de Cultura de su comuna quieren armar una agrupación indígena para levantar actividades que visibilicen la cultura ancestral. Y su consulta es, ¿qué se ha dicho respecto del ejercicio de las costumbres y las tradiciones de los grupos indígenas en la urbe? Bueno, hay varias experiencias. Peñalolén tiene una experiencia muy bonita. Tiene, de hecho, una ruca mapuche con la cual pude conocer, muy bonita ahí. Y hay experiencias que se pueden compartir. Yo creo que si ella está levantando eso, sería súper importante que se contactara con la gente de la ruca de Mapuche de Peñalolén, porque ellos vienen haciendo un trabajo muy profundo que surgió primero para acoger la migración a los migrantes mapuches que llegaban de la ruralidad y después se fueron dando cuenta que había mucho más, que había necesidad de celebrar los ritos, de celebrar las fiestas tradicionales, el guillatún. Hoy día ellos tienen mucha fuerza y se les han unido y eso es lo bonito, no solo gente de la etnia mapuche, sino gente del sector, gente que valora estas tradiciones. Entonces yo creo que hay que empezar a dialogar con las experiencias comunitarias, municipales que se han ido generando. Esto no es municipal, pero el municipio lo ha apoyado muchísimo, se ha dado cuenta de la importancia que esto tiene. Así que yo creo que ahí hay que ir haciendo como pequeñas alianzas que pueden ser muy interesantes porque es la forma en que también se puede ir educando y creciendo en este tema. Gracias, Marcela. Oye, un saludo también a Pablo Altamirano ahí que agradece estos conversatorios. Eh, como decía un campesino en mi tierra, en Maule, conversando la gente se entiende, decía. Esa es la Así idea es. que tenemos acá. Ahí hay otra apreciación de Francisca. Sí, tenemos dos preguntas más. Voy a empezar por una que apunta a conocer tu opinión, Marcela, sobre el contenido de las instancias de participación que hoy existen. Por ejemplo, en el marco de proyectos industriales, parece que la consulta indígena tiene más que ver con aspectos para caracterizar cómo estos se desarrollarán o cómo se distribuirán los beneficios económicos, pero quien pregunta, Rodrigo, dice que no sabe si es que estas iniciativas se llevarán a cabo o no. Mm. Mira, ahí hay varios temas, buen comentario, porque cuando digo que hay cosas que avanzan y no avanzan, ahí entraríamos más en el mundo de cosas que cuesta más. Eh, Hay una consulta indígena que está determinada por el convenio 169, en que cualquier cosa que tú vayas a hacer en un territorio que tiene población indígena, incidencia, no solo cercana, sino también alrededor, tiene que ir a consulta. Em, pero a veces la consulta tiene ciertas determinantes y ciertos resultados que después se llegan a ciertas conversaciones y a veces quedan un poco en el aire concretar esos hechos a los cuales a ciertas empresas o instituciones se comprometen. Entonces, ahí hay que avanzar. Yo creo que hay que avanzar también en la legalidad de eso. Yo creo que hay que avanzar en ir aclarando esas cosas, pero hay que tomar en cuenta un elemento importante. Ya el hecho que empiece a existir una consulta porque está determinada por la ley, pero además porque ya las personas indígenas empiezan a apoyarse en que no se ha hecho la consulta, en que es importante, nos habla de la necesidad de una participación social más activa. Es súper necesario la participación más activa, no solo de las comunidades indígenas, sino también de la ciudadanía. Entonces, yo creo que
Es importante tomar en cuenta que se hacen las consultas, que las instituciones y empresas escuchan los temas de las consultas, pero yo creo que a la hora de las negociaciones finales que se llegan a las consultas hay que tomar en cuenta el cumplimiento. Marce, Muchas gracias, Marcela. una Eh, consulta. Tengo una consulta Adelante. antes. Sí. Eh, es que en el Chile, cuando los temas son complejos, Ujú, y como siempre buscamos que los formalicemos a través de una ley, porque somos mm, legalistas y después no las cumplimos, pero siempre estamos mm, buscando la ley. sí, Los temas complejos como estos se demoran siempre mucho tiempo. La mm, ley del SVAP se demoró, ¿cuánto? 8 o 10 años. Y así sucesivamente. Los que son complejos siempre se demoran. Pero la pregunta es, por ejemplo, en este caso, cuando uno tiene que definir lo que es el territorio, normalmente lo hace sobre la base de una pregunta. Dice, oye, ¿cuál es el territorio del litre? ¿Cuál es el territorio del puma? Y aparece un área donde están mm, presentes. sí, ¿O cuál es el territorio de una ciudad? Malamente decimos que el territorio está construido, pero no tomamos en cuenta el abastecimiento de agua, el lugar donde botamos la basura, la mm, energía, etcétera. Entonces tenemos ahí unas dudas. Pero, o un dueño de un predio, ¿cuál es el territorio? Le pone un cerco. mm, En el caso del mundo indígena, según tu experiencia, ¿cómo se define un territorio indígena? No es por límite administrativo, no es no. por límite productivo. ¿Cómo se define? ¿Se ha hecho Mire, algo al respecto? se define por ambas partes, porque aquí me tirarían las orejas los representantes de comunidades indígenas y me dicen, ¿cómo puede decir esa barbaridad? Pero la voy a decir igual. Se define primero que nada por la cosmovisión. Para mí, la cosmovisión es la definición del territorio indígena. ¿Qué significa eso? Ese es mi derecho consuetudinario, ese es mi ADMAPU, ese es mi Biblia, ese es ¿cómo decirte? Mi libro, mi hoja de ruta, donde no está escrito, pero sí está dicho, cada quien sabe que hay animales de las vertientes que no se deben matar, que hay animales de los humedales que no se deben espantar, que hay animales de los aires que no se deben cazar, que hay animales de los bosques o flora del bosque que no se puede consumir. Eso es el territorio, es el cúmulo de sabiduría que está escrita en la cultura y que es transmitida en forma oral. Por eso es tan complicado, por eso que los proyectos cuando se instalan, por ejemplo, el GEF instaló un proyecto maravilloso que fue bastante exitoso porque supo ver que había que antes de hacer todas las cosas que decía el proyecto, había que sentarse con los viejos a conversar. Había que sentarse con los viejos y con las mujeres a escuchar cuál era la visión del territorio. Había que preguntarles a ellos cómo ellos signaban y veían el territorio. Esa es una respuesta que no sé si les gustaría a los representantes de las comunidades, pero por otro lado, sí hay una respuesta que sí les gustaría a los representantes de las comunidades, es que el territorio indígena efectivamente tiene una delimitación y esa es la gran pelea, y efectivamente tiene un espacio geográfico utilizable que ha sido perdido, que ha sido que tenían títulos de merced, que no se cumplieron, que fueron quedando atrás, que se instalaron cosas al lado, que no se cumplió. Pongo el ejemplo, no voy a decir la empresa ni nada, pero trabajé en un lugar en que se estaba haciendo un levantamiento diagnóstico para instalar una represa. Entonces se fue a un territorio, esto era en Osorno, y en ese territorio habían poblaciones huilliches, indígenas, y había un culto al Gen. El Gen es el espíritu del bosque. Y entonces estaba la pelea que se decía que por qué se iban a poner en la entrada de la casa del Gen, que es la entrada del bosque, que obviamente es la parte más angosta, que es un lugar ideal donde cae agua, cascada, ideal para hacer este pequeño balsito. Y resulta que ahí hubo un gran problema y finalmente no se mantuvo esa visión de que no había que ponerse la entrada del Gen, del bosque y se hizo ahí y eso generó un daño terrible en la credibilidad
porque puedes, el bien tal vez uno podría decir puede entrar por otro lado, pero en el fondo generó un daño terrible en la credibilidad. Y yo creo que ahí hay un tema. Cuando tú signas un territorio que realmente las personas, si tú, la señora María Esther Greves, profesora mía, hacía esto, llegaba a las comunidades y lo primero que decía con un papel y un lápiz, dibújeme su espacio territorial. No lo decía así, pero las personas lo dibujaban. Entonces, las personas tienen claramente dónde empieza y termina su espacio, igual que los griegos, que sabían que Grecia llegaba hasta el final de la isla Creta. Entonces, eso sí está en la memoria de la gente. Y lo que pasa es que la planificación social no toma en cuenta eso. Entonces ahí se producen hartos problemas. O sea, los límites administrativos no sirven mucho ahí. ¿Ah? No, no No sirve tomo la mucho. comuna X y en No, medio de la comuna y lo mismo pasó con las ADI, que yo encuentro que ha sido un buen proyecto de la ley indígena, que son las áreas de desarrollo indígena, pero es una pelea terrible. Dicen, ¿por qué me marcaron la ADI, por ejemplo, en Arica y Parinacota, que ahí ha habido bastante problema, y que me tiran el límite de la ADI, pero la quebrada donde nosotros sacamos agua quedó del otro lado que no es de la ADI, y entonces cuando viene el tema del agua y de todo eso no se prioriza, no es rápido porque no está dentro de la área de Mm, desarrollo indígena. Quienes hacen la planificación, primero que nada, a mi juicio, deberían tener un cursito sobre esto y además de eso, ellos mismos deberían tener dos planos. El plano indígena de delimitación y el plano, en el fondo, de gobernanza regional que sirve y tú cruzas esos dos planos y haces una matriz que sirva, porque no puedes dejar una quebrada al lado fuera, no puedes dejar el área de entrada al bosque donde viven los espíritus tutelares fuera. Es súper complicado. mm. Bien, muchas gracias, Marcia. Francisca. Sí, tenemos una pregunta de Julio Buenul que, bueno, menciona Julio de que en el Congreso Nacional hay varios aspectos en los que se está al debe. Menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la ley indígena y el convenio 169 de la OIT. Y su pregunta se orienta a ¿a qué se debe que esta ley que está desde 1991 en el Parlamento no tenga esperanza de aprobarse? Mm, Muy buena reflexión. Bueno, yo voy a contestar bien sinceramente, ¿eh? Intereses políticos. A eso se debe. Se debe a intereses políticos. Aprobar y dar mucho más cabida a, a la aplicación del convenio 169, que me parece un gran instrumento, súper complicado de bajar, eso sí, hay que decirlo, para los abogados, antropólogos y gente que ha trabajado en el convenio, y geólogos y geógrafos, ha sido un quebradero de cabeza cómo lo baja. Pero hay formas operacionales de generar variables operativas, en el fondo de medición, de diversidad, de una serie de cosas. Yo creo que se debe a un tema que hay poco interés porque hay mucha presión sobre los territorios. Pensemos que nuestros recursos naturales son limitados. Nuestra matriz energética también es limitada. Somos un país súper generoso en muchas cosas, pero también con recursos limitados. Entonces, el tema de los recursos es lo que está detrás, ¿no? Es la pugna en el territorio por los recursos. Y cuando tú tienes territorios que cada vez están siendo más densamente poblados, que las planificaciones urbanas, qué sé yo, no van a la luz con otras cosas, se van produciendo grupos que tienen mayor incidencia y mayor injerencia y mayor poder sobre la toma de decisiones que no quieren abrir este diálogo porque es más complicado. Esa es mi visión personal. Muy bien. ¿Hay más, Francisca? Sí, Jorge Cisterna nos dice que pensando a nivel Latinoamérica, ¿cuáles vendrían siendo los factores comunes y también diferenciadores que tú ves, Marcela, en el tratamiento del tema, comparando específicamente Chile, Ecuador y Guatemala? Ya, mira, yo creo
que en el fondo Guatemala y Ecuador ha puesto unos súper buenos ejemplos porque son modelos bien ejemplares del tema de manejo indígena. Eh, Ahí Ecuador tiene un tremendo movimiento indígena que se me va en este nombre, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ellos tienen, Ecuador es un país muy diverso, tiene en el fondo una Amazonía, tiene una zona de sierra, tiene una zona costera, tiene población afroamericana, tiene de todo el Ecuador. Yo viví mucho tiempo en el Ecuador. Eh, y ahí ellos han logrado que sea tan fuerte esta organización, la CONAE, ya me voy a acordar, que sea tan fuerte esta organización que han logrado que todas las reivindicaciones indígenas no sean solamente locales o territoriales locales, que no sea, no necesitamos agua o necesitamos tierra para el sector del Cotopaxi o el sector, no, se han puesto de acuerdo y han hecho reivindicaciones a nivel nacional. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y esta organización ha tomado tanta fuerza que hoy día en el Ecuador no se hace nada, nada sin consultarlos a ellos. Y acordémonos que cuando fue la época del estallido social, estaban pasando en el mundo muchas cosas, no solo fue Chile. Y ahí en el Ecuador se vino toda la población indígena a Quito. Eran indígenas de todos los lados a reivindicar sus cosas, pero no específicas, sino unidos como formación indígena total nacional. Entonces yo creo que ese es un ejemplo. Y Guatemala, país que también viví, Guatemala tiene mucha población indígena y hoy día el gobierno, tal vez no por un tema que ellos han querido, sino que es tanta la presión de indígena y tanto el turismo. Guatemala vive mucho del turismo, su gran ingreso casi es el turismo y el turismo está tremendamente asociado al mundo indígena, que han entendido que si no toman el tema de la sustentabilidad, que no toman el tema del turismo ecológico y todo eso, la economía de Guatemala empieza a tener problemas. Entonces hoy día, incluso tú vas a un restaurante muy bueno, en Guatemala te hablan hasta sutuyil en un restaurante. Entonces es muy interesante lo que pasa en esos países. La diferencia, contestando, es aquí hace falta un movimiento que aglutine más las reivindicaciones totales como necesidades, y al decir reivindicaciones no me refiero a puras críticas, sino reivindicaciones reales, necesidades sentidas, y que lo aglutine más en un solo movimiento y que no sea tan diferenciado. Yo creo que así agarra una fuerza mayor. Esa es mi manera de ver las cosas. Oye, en el caso del Ecuador, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿Ya? CONAIE, En la CONAE. pero Es, también tienen la Confederación de Nacionalidades, ellos hablan de nacionalidades, y pueblos claro. indígenas de la Amazonía ecuatoriana, CONFENIAE, la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, Mm. Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, bien Claro, variado. y además que estamos hablando todos de países que reconocen el pluralismo y además las nacionalidades indígenas, como tú dices, es súper importante eso. Muy bien. Francisca, ¿hay algo más? Esas fueron todas las preguntas que tuvimos hoy. Bueno, ya, muy bien. Marce, Marce, bueno, yo le digo Marce porque la conocemos tanto tiempo. Eh, el, eh, tengo una pregunta como para ir cerrando. ¿Cómo podemos abordar el incluir esta temática, no sé cómo llamarla, temática Mm, indígena, o esta cosmovisión, en mm, fin, que no suene a algo como muy académico, muy idealista, mm, que no tenga bases reales, digamos? Por ejemplo, tenemos el caso de los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial, que también están parados, mm, porque no se entiende bien de qué se trata y hay temores, etcétera. Pero ahí podría haber una oportunidad de organizar este territorio y superponer los planos, como tú decías, mm. Sí. ¿verdad? Pero tú lo ves como excluyente, que estos son los territorios indígenas, aquí nadie se mete, o lo ves como parte de un proceso de desarrollo de un territorio más grande que el área indígena.
Mira, yo lo veo así, es lo siguiente, cuando tenemos un jardín que ya se echó a perder una parte, o sacamos todo y plantamos nuevas plantas, o lo que hay lo mejoramos. A veces no se puede sacar todo y plantar nuevas plantas, no da el presupuesto, no es ético, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que veo es que hay una posibilidad de mejora, pero tiene que mejorar la comprensión, tiene que abrirse, insisto, creo que hay que hacer lo que hizo Brasil en cierta parte, no lo ha logrado del todo, pero generar estos espacios de diálogo que son, no es ni el territorio indígena, ni el territorio municipal, ni el territorio de la política pública, son espacios nuevos que generan, mira, esto es lo que soy, así lo vivo, así lo siento. Y el otro dice, no me sirve, es difícil, y empezar a dialogar en esos nuevos espacios de interacción, que son él lo llama fricción étnica, porque se produce una fricción, obviamente, pero esos espacios de fricción, si hay diálogo, conocimiento de las partes, se pueden operar. Pasa mucho que a veces uno va a las comunidades y la gente de otras instituciones dice, no tiene conocimiento de cómo funciona el mundo indígena. Hay que conocer la organización indígena interna. Yo creo que no se puede pasar a llevar. Ellos tienen su manera de organizarse, tienen su manera de hablar, tienen su manera de dialogar. Entonces yo creo que es súper importante considerar esas formas, que se está haciendo cada vez más, pero lo que pasa es que es muy descriptivo y no va a lo profundo. Mm, ok, bueno, Guillermo, gran desafío, ¿sí? me acabo de dar cuenta, porque me Sí, lo hicieron ver en los comentarios, de que había una pregunta, un comentario pregunta que se nos estaba quedando ya. pendiente. No sé si alcanzamos a hacer ese Sí, último. sí, sí, dele, dele, dele. Ya. Bueno, de Julio, que también nos había comentado algo anteriormente, dice que en Tolten, en torno del humedal del río Queula, se está desarrollando un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y el municipio que busca la delimitación del humedal que se encuentra allí. Sin embargo, la empresa que hace el estudio tiene relación con proyectos inmobiliarios que tienen por objetivo tener un humedal que se venda adecuadamente y donde las comunidades indígenas, habitantes desde 1896, cuando el Estado entregó el reconocimiento de propiedad, eh, a ver, ahí me perdí un poco, donde las comunidades indígenas habitantes, eh, Desde bueno, 1896. desde 1986, cuando el Estado les entregó el reconocimiento de propiedad por medio de títulos de merced y posteriormente, en 1986, al entregarles sus títulos de dominio. Por ello, valorar el buen funcionamiento del humedal está en establecer proyectos de procesamiento de las aguas grises y negras que contaminan el humedal, y después pregunta cómo se enfrentaría esa situación. Sí, esas son las típicas situaciones que yo hablaba de estos espacios de fricción interétnica, ¿no? Por un lado tenemos una pugna, presión sobre un recurso que es la tierra, sobre el humedal, y tenemos un interés diverso. Tenemos una empresa que tiene un interés inmobiliario de expansión, de venta de una serie de cosas, y tenemos el interés indígena de defensa del humedal y uso del humedal. Entonces yo creo que ahí esto tiene que ser legislado y esto ya, eh, imagínate, o sea, hay abogados especialistas en el tema. Tú mismo, Guillermo, trabajas bastante en esos temas. Entonces yo lo que digo es que aquí se necesita una voluntad. Yo siempre hablo de voluntad política. eh, Porque uno puede hablar cosas muy lindas y decir cosas muy lindas sobre los humedales y de verdad flora y fauna que es muy útil. O sea, tú no puedes en el fondo permitir que eso se arruine, pero hay una voluntad. Cuando prima un criterio economicista, expansionista y de otra forma de mercado, la voluntad política es cada vez distinta. Entonces yo creo que esto se arregla primero, sí legislando, pero de una manera bastante
apropiada, pero creo que eso que planteó nuestro amigo es uno de los grandes temas que está pasando hoy día en Chile. No solo está pasando ahí, está pasando en Pucón, en Villarrica, está pasando en todos lados. La presión sobre la tierra para usos inmobiliarios es enorme y la falta de protección de estos humedales, arroyos, es preocupante. Yo creo que si no hay legislación y no hay voluntad política, pero que se hable a nivel parlamentario, esto requiere de un esfuerzo mayor. Marce, hay luces y sombras en esto. Estaba pensando a propósito de la consulta que el humedal que está en Carahue y que ese santuario, incluso creo que es sitio Ramsar, Mm, está administrado por la comunidad Mateo Nahuelpan y tiene el trabajo en conjunto con la Universidad de Concepción y otras universidades más mm, locales, y están desarrollando proyectos asociados al turismo, a la gastronomía y a la conservación del humedal. mm, Entonces, ahí todavía no llega el tema inmobiliario. mm. Hay luces y sombras en esto, hay ejemplos buenos, Sí, ejemplos malos. sí, sí. Pero que quería decir que, a propósito de lo que tú estabas comentando al final, que esto no es solo donde hay comunidades indígenas, esto pasa en todos lados. Aquí en Chile Mm, Central, por ejemplo, los humedales que están en la costa de Chile Central están todos con problemas del mismo estilo. Entonces, no es porque sean humedales indígenas, sino porque es lo que tú decías, es demanda para para mm, construir habitación. mm, Entonces, y poco conocimiento de lo que se está perdiendo. mm. Entonces, o cómo se puede bien usar, digamos, más bien dicho. Así que Así ahí es. todavía, bueno, como tú Sí, dices, sí. nos falta mucho. Yo creo que también hay que tomar experiencias internacionales de países que han entendido la importancia como de mantener estos patrimonios en el fondo como los humedales y todo eso. Yo creo que tenemos harto que aprender, pero soy bien esperanzada en ese tema. Así es. Bueno, Mm. muchas gracias, Marcela Roca, por tu presentación y tu Gracias a conversación ustedes, gracias Guillermo, y gracias al CED. por la disposición. Dejamos invitados, en 2 semanas más vamos a tener otro foro. Vamos a conversar con un abogado sobre temas de descentralización, territorio y cuestiones legislativas. Así que los dejamos invitados. Y tenemos la intención de hacer un espacio más amplio, como más de debate y de diálogo, no tanto de presentaciones individuales, que les vamos a avisar oportunamente para conversar sobre este tema que está tan abandonado, que es el territorio. O sea, creemos que territorio es el lugar donde hacemos las cosas, pero no lo entendemos. Y Marcela, muchas gracias por tu conversación, porque nos ayuda a entender cómo grupos importantes, grupos humanos importantes en el país, tienen una visión que necesitamos entender y necesitamos incorporar en los procesos de toma de decisión. Gracias a los que están participando y los esperamos, po. Y esto queda ahí en la página web del CED, de tal manera que se puede seguir consultando. Y gracias a las mujeres, po, Francisca y a Javiera, que son las que organizan todo esto y que hacen posible que la Marce hoy día nos esté conversando. Muchas gracias, Gracias, nos estamos gracias. viendo.